La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Conociendo que a nosotros nos edifica la palabra, no deberíamos de distraernos de ella. No deberíamos cambiar la palabra por nada más. ¿Ah? En ella está todo lo que nosotros necesitamos conocer, saber y entender. Así que tratemos de siempre vivir por ella. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. Continuamos con algo que nos ha edificado y nos edificará mucho más. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 13:5. 13:5. Léalo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Estas palabras nos confrontan a analizar si de verdad nosotros sabemos qué es estar en Jesucristo. Estar en Jesucristo, hermano, es estar viviendo una vida no de acuerdo a lo que el mundo la vive, no de acuerdo a lo que yo aprendí, sino de acuerdo a las Escrituras. Hemos venido diciendo que el reino de los cielos, y a veces el cristiano no reconoce esto, el reino de los cielos tiene su propia estructura, tiene su propio diseño, tiene su propia cultura. Y si el cristiano no se esfuerza por conocer cómo se vive en cada área de su vida, cómo se vive según el reino de los cielos, entonces corremos el riesgo de ser no una nueva criatura, como lo dice capítulo 5, versículo 17 de esta misma carta. No, corremos el riesgo de no ser una nueva criatura, una nueva creación. Corremos el riesgo de no haber dejado las cosas viejas atrás, sino que se nos volvería una mezcla. A veces uno se sorprende, hermano, respondiendo de la misma manera que respondía cuando no tenía a Cristo. Pensando de la misma manera y tal vez confesando de la misma manera como cuando no tenía a Cristo. No, ahorre, cuidado, no, mire, vea, no vaya a botar eso, es pecado botar comida. Así hablan los de afuera, los que no conocen al Señor. A mí nadie me regala nada, así hablan los de afuera. Es que no es justo que yo tenga siempre que aguantarle a usted, así hablan los de afuera. Esa es la cultura de los de afuera. Ya no más, me cansé, no le doy más oportunidades. ¿Un ser humano darle oportunidad a otro ser humano? Las oportunidades las da Dios y siempre las da. Dios nunca se niega a darle oportunidad al que quiere, al que está dispuesto a corregir su camino. Él es un Dios de oportunidades. Pero a veces uno habla en el egoísmo y en el orgullo de la cultura humana. Yo ya le di una oportunidad, ya no le doy más oportunidad. Ay, Dios, perdón. ¿Dónde tiene su reino? ¿Y su creación, dónde la dejó? Porque así hablábamos antes, ya no hablamos así. Ya no vivimos así. Hay que irnos alineando con que esta cultura, este reino que usted y yo pretendemos vivir es totalmente nuevo y está establecido en la Biblia. ¿En dónde está? En la palabra, ya. Todo lo que conocimos muy lindo puede haber sido, pero la constitución
del reino de los cielos está en la Biblia. Los mandamientos de justicia, las leyes, están en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Esas son cosas que tenemos que conocer. Y estamos hablando, hace ya 2 domingos con este 3, estamos hablando del sistema económico del reino de los cielos, que es muy diferente al sistema económico del reino de los cielos. Déjeme recordarle que el sistema económico del mundo, del reino de las tinieblas, el sistema económico del reino de las tinieblas es uno hacerse rico a costilla de otro. Allá afuera las ganancias se toman es de otro, de ser injusto con otro, de aprovechar un descuido de otro, de explotar el trabajo de otro, de cobrarle intereses altos a la gente. Ese es el sistema bancario. Los bancos se enriquecen con la necesidad de la gente, de la humanidad. Y aquí le quiero decir algo. Un cristiano que quiere vivir dentro del sistema monetario, dentro del sistema económico del reino de los cielos, no debería tener deudas con tarjetas de crédito. No deberíamos tener. Pastor, créditos, empiezan una cantidad de preguntas en su cabeza y es bueno. ¿Créditos para la casa? Sí, claro, es para su casa. ¿Créditos para el carro? Hombre, deberías ahorrar para comprar de contado. ¿Créditos para un televisor? No, prohibido. En el sistema económico del reino de las tinieblas, el punto más alto de la mala administración y una señal de que esa persona se está sumergiendo en la esclavitud del dinero, porque Satanás eso es lo que busca, hacer esclavos a través del dinero a la gente. Una señal, óigame, una señal de alarma, que usted esté comprando comida con tarjetas de crédito, que usted esté pagando la remesa con tarjetas de crédito y le esté diciendo a la cajera a 6 cuotas. Que usted haya aprendido a manejar y a trabajar con el dinero de los bancos, muy bien. A usted le hicieron cierre aquí, mañana usted puede comprar la remesa para una sola cuota y la tiene casi 45 días, puede trabajar, sobre todo si usted es comerciante, puede tener casi 45 días ese dinero sin que le cobren un peso de interés. Eso es otra cosa. Pero el punto más alto de la mala administración es quincena a quincena, mes a mes, pagar con tarjeta de crédito y decirle a 6 cuotas, a 12 cuotas. Oiga, eso se la come en esa quincena, la comida, y le queda la deuda ¿a cuánto tiempo? No haga eso, hermano. No haga eso. En el sistema financiero del reino de los cielos, nosotros estamos sobreabundados. Y entonces dijimos que el sistema del reino de las tinieblas, económicamente hablando, es retener. Pero entonces ya vimos la semana pasada que el sistema financiero del reino de los cielos es dar. Y es una locura, ¿no? ¿Quién puede creer que dando se va a enriquecer? ¿Quién? Si mi papá me enseñó y me dijo, no, Héctor, no. Usted tiene que guardar, usted tiene que cada centavito, él hablaba de centavitos, ¿no? Cada centavito usted lo tiene que guardar porque usted tiene que pensar en el futuro. Y él ahorró toda la vida. Y en menos de 2 horas el diablo le quitó casi todo lo que tenía. En un incendio, en la empresa que él tuvo durante la mayoría de su vida, en un incendio él perdió cantidad de millones. Y como para ahorrar no tenía la empresa asegurada. No, olvídese, ¿qué le va a pagar usted a esas empresas? Usted más bien guarde eso. 2 horas fue lo que duró ese incendio. Estaba yo recién casado. Y tuvo que vender cantidad de cosas para poder pagar lo que
destruyó allí. Unos automotores, uno quedó completamente quemado, otros dos quedaron con daños. Y en 2 horas, hermano, el ahorro de toda una vida ahí se quedó. Tu seguro de vida se llama Jesucristo el Señor. Y Él nos recomienda, ¿qué nos recomendó? Hablamos de dar. Y eso en general. Hoy hablemos de lo que es el área de dar a la obra de Dios. Algo que el diablo está combatiendo muy fuertemente a través de ministros. Satanás sabe, hermano, que si logra que la iglesia cierre su mano al dar en abundancia para la obra de Dios, la iglesia cada día va a estar más pobre. Hablando del cristiano individualmente y la iglesia como colectividad. Él sabe, hermano, que si le mete esa desconfianza a usted, esa duda, no, yo para qué doy y dar, los que dan, ¿no? El 10% y eso que racito, la iglesia se pone estrecha, la iglesia se pone justa, justamente lo que necesito, ahí llega. Entonces vamos a ver qué dice Dios de lo que es dar para su obra. Pero antes de eso, consideremos lo que hay en el mundo y lo que nosotros somos. Empecemos por esto: Dios es el dueño de todas las cosas. Salmo 50. Dios es el dueño de todas las cosas, ¿sí? A veces a uno se le olvida esto, ¿no? A veces a uno se le olvida que de uno no es nada. Nosotros estamos aquí y mañana nos vamos y no nos llevamos nada. ¿Y qué hizo negándose? ¿Qué hizo reteniendo? ¿Qué hizo amasando? No hizo nada. Salmo 50, versículos 10, 11 y 12. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo, por favor. Porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo. ¿De quién es el mundo? El día que Él lo quiera vacío, lo deja vacío. ¿Y qué? ¿Y qué hace el ser humano entonces? Mía, vuelve y léala. Porque mío es el mundo y su plenitud. Ahí está. Ageo. Vaya al libro de Ageo. Si usted quiere, ubíquese en Daniel y empieza a avanzar y va a encontrar a Oseas, va a encontrar a Joel. Entonces, el libro de Ageo, capítulo número 2. Ageo, capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 8. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice la Biblia? Mía es la plata y mío es el oro. ¿Quién lo dice? Medite un poquito en esto, hermano. ¿Qué le dice a usted el mundo? ¿Qué le dice a usted su alma? Esto es mío. Yo lo trabajé. Póngale cuidado a esto. Analice lo que le puede decir su alma a usted. Esto es mío, yo lo trabajé. Por cierto que me esforcé mucho. Cuando yo asistía como servidor de la iglesia, pero como oveja,
A mí me decía un hombre que trabajaba en la calle, muy arruinado, muy pobre. A él le regalaban, escuche esto, que es muy edificante, si usted lo puede entender. Este hombre cristiano, durante 12 años, sufría de una pobreza extrema. Y al tipo le habían regalado casas, 2 casas, me dice él que le habían regalado. Le habían regalado 2 carros, una moto. Le habían dado dinero, cómo empezar un negocio varias veces. En esos 12 años de cristiano. Dios queriéndolo bendecir. Y yo un día, hablando con él, le pregunté, le dije, hermano, porque yo rápido empecé a aprender cómo era este sistema. Como oveja, ya empecé a darme cuenta cómo era este sistema. A mí me llegó la época de la nevera vacía precisamente porque Dios me estaba enseñando cómo era el sistema del reino de los cielos. Y yo le pregunté, hermano, ¿usted diezma? Y me dijo, ay, hermano Héctor, yo ofrendo, que es mejor. Yo ofrendo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? Pues yo sé que la ofrenda hay que darla, pero después del diezmo. No, hermanito, no. El diezmo no es para este tiempo, el diezmo no es para estos días. Eso era para el Antiguo Testamento. Yo, hermano, trabajo muy duro. Quiero decirle, hermano Héctor, yo trabajo muy duro. Me esfuerzo mucho. Y yo tengo que saber que lo que doy es un pedazo de comida que le estoy quitando a mis hijos para que el pastor coma. Y créame, hermano, eso no es fácil. Yo doy ofrenda y lo doy con todo mi corazón, pero no así, hermano, como dice la gente. Y yo le dije, ¿sabe, hermano? Ahora entiendo por qué su ruina. Nada, absolutamente nada le prosperaba. Le podían dar dinero hoy. Le podían decir, mire, le compramos este negocio, póngase a trabajar. En 15 días estaba arruinado. ¿Sabe por qué? Porque era un infiel. Así de sencillo, era un infiel. Y Dios dice prosperar al que da. ¿Sí lo leímos? Dios dice prosperar al que da. Trabajando, hermano, 12 años. Y decía, Dios me ha bendecido mucho, sino que esto es muy duro, hermano, esto es muy difícil. Difícil, hermano, usted apenas es un administrador del dinero. Lo mínimo que puede hacer es dar el diezmo. Hola. Entonces, mía es la plata y mío es el oro. ¿Quién dice? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí no hay nada que le pertenezca a usted. Aquí no hay nada que me pertenezca a mí. No, hermano. Nada, absolutamente nada es suyo, nada es mío. Lo que tiene en el bolsillo no le pertenece. Esa ropita que tenemos aquí, eso no es, me lo prestaron. Me lo prestaron. A veces mi esposa me permite traer platica, hoy no traigo nada, pero eso también es del Señor. Todo es de Dios. ¿Todo es de quién? ¿Todo es de quién? Dígale eso a su alma. Dígale eso a su alma. Ahora, Dios es el dueño de todas las cosas y todo proviene de Dios. Isaías capítulo 40. El versículo número 29, 40-29, dice la palabra del Señor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando la gente dice, es que yo me esfuerzo mucho, yo cómo voy a traer la plata a la iglesia, ya es que, hermano, a mí me toca sudarla muy fuerte, es que yo me canso mucho para ganarme cualquier peso que me gano y para venir a traerle la plata al pastor, para venir a traerle la plata a la iglesia. Ay, hermano. Cuando la Biblia dice, ¿sabe por qué trabaja? Le dice el Señor, porque yo le doy fuerzas. Porque yo le doy fuerzas. Porque aun cuando usted se levanta como medio desbaratado, yo le doy los alientos para que se levante y vaya a trabajar. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Primer libro de las Crónicas,
el capítulo 29. Vamos a leer versículo 11 y 12 y luego el 14 y el 16. Once. Estamos viendo que todo proviene de Él. Lo que usted tiene proviene de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Lo está leyendo o no? Hermano, viviendo la cultura del mundo jamás vamos a poder dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Sabe por qué no lo hace el Señor? ¿Sabe por qué Él no va a prosperar a alguien, hermano, que amase, que apriete, que esconda? Porque entonces alguien se podría levantar y decir, eso es mentira, eso es mentira. Yo siendo cristiano, habiendo nacido de nuevo, yo no cumplí eso, yo no doy. Yo trabajo y amaso y mire lo rico que soy y no me falta nada y soy bien tacaño. A no ser que no sea cristiano, eso no puede ser. Con los hijos de Dios eso no funciona. Versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues otra vez, todo es tuyo. ¿Qué cosa? Y de lo recibido de tu mano te damos. Quiero recordarle algo que para mí es muy benéfico saberlo. Es un principio, hermano, que usted y yo no debemos soltar. Dios no recibe nada que no le pertenezca. Yo no puedo honrar a Dios sino con lo que es de Él. Cuando yo creo que este dinero que tengo aquí en el bolsillo me pertenece, porque lo sudé y fue muy difícil conseguirlo, y entonces es que yo le voy a dar a Dios de lo que es mío, y me va a tocar renunciar a una parte de lo que es mío para darle a Él, Él no me recibe eso. No me lo recibe. Pero si yo le digo, Señor, tú me diste las fuerzas, me diste el aliento, no me cobras el oxígeno, que cuando una persona está en la UCI, cada pipa de oxígeno le cuesta una plata, ¿oyó? No me cobras el oxígeno, me das fuerza, me das ánimo, me diste la inteligencia para trabajar, me diste el conocimiento para desarrollar ese trabajo, ahora me recompensaron ese trabajo, tengo dinero que es tuyo. Entonces esa persona con mucho gusto, que es la ley del dar, con mucho gusto dice, de lo recibido de tu mano, Señor, de ninguna otra parte, te doy lo que es tuyo. A una persona que daba el 90% de sus ganancias para la obra del Señor, le preguntaron, ¿cómo así? ¿Usted da el 90% de sus ganancias, de su dinero? Él respondió y dijo, no, por el contrario. De todo lo que es de Dios, yo retengo el 10. Nosotros tenemos que saber que todo proviene de Dios. Él es el dueño de todo. Versículo 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Ahora, nosotros, usted y yo, ¿qué pasa con usted y conmigo? ¿Le pertenecemos a Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Ezequiel, capítulo 18. El versículo número 4. He aquí que todas las almas, usted y yo, ¿sí o no?
He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Pero le estoy diciendo que Dios ha determinado que somos de Él, le pertenecemos a Él, somos creación de Él, y nada podemos hacer delante de eso. Ahora, ¿qué dice Dios sobre lo que usted conoce como el diezmo, la 10ª parte de las ganancias que Dios le da? Y recuerde que son las ganancias. Levítico 27. Levítico, capítulo 27. El versículo número 30. Léalo conmigo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Aprenda esto. El 10% de lo que le llega a sus manos, Dios ha dicho que aunque todo es de Él, el 10% de lo que recibes es consagrado para Dios. Cuando uno se gasta ese 10%, tiene problemas directamente con el mundo espiritual. Vuelva a leer esto. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Por qué estoy leyendo el Antiguo Testamento? Yo ya le comprobé que el diezmo se estableció en el Antiguo Testamento precisamente para identificar al cristiano en su relación con Cristo, Melquisedec. Yo no le voy a volver a leer eso. Si quiere, compre el audio del 25 de diciembre del año pasado y lo va a tener claro. En el antiguo pacto, Melquisedec, representante de Jesucristo, tipología de Jesucristo, Abraham, tipología del creyente, se llama el padre de los de la fe, Abraham, se acerca a Melquisedec, representando la iglesia en ese tiempo tan antiguo, y le da los diezmos de todo, dejándonos claro a usted y a mí que a diferencia de lo que algunos ministros, tratando de congraciarse con los tacaños, dicen, muy a diferencia de lo que muchos ministros puedan enseñar, el diezmo no se hizo para la ley. El diezmo no se instituyó para pagarlo allá dentro del sacerdocio levítico, no. El diezmo es la señal de la relación entre la iglesia y Jesucristo, téngalo ahí. Y si usted se interesa por estudiar eso, conforme a lo que dice la Biblia, no conforme a lo que diga alguien, usted se va a dar cuenta que es verdad. Melquisedec, tipología de Jesucristo, saca pan y vino, la sangre y el cuerpo de Jesús ahí representados. Oiga, tipología de justificación, salvación, vida eterna, y Abraham viene y le da los diezmos de ¿cuánto? Él quiso que la tirita, que esto no, que no, hasta del más mínimo cordón le dio el diezmo de todo. Y estableció en el Antiguo Testamento, eso se presenta así y ya no se vuelve a hablar de esto. Para que usted y yo, que tenemos la sabiduría del Espíritu Santo, nos demos cuenta que allá se instituyó la relación entre la iglesia y Jesucristo. ¿Cómo conoce usted una persona que ha nacido de nuevo, que ha entendido el reino, que está conociendo la cultura del reino de los cielos? Es una persona que no hay que obligarla. Él diezma y de ahí en adelante todo lo demás, todo lo que estamos conociendo. Y lo hace con gusto. Él no cree que Dios le está quitando nada. Él no le importa, o escúcheme, no le importa qué va a pasar con su diezmo. Él no dice, no, que es que esos pastores ladrones. No, él no dice eso. Él dice lo que dice Hebreos: aunque usted aquí en la tierra da su diezmo a una persona natural, a una persona, a un hombre mortal, en el cielo la recibe uno que la Biblia dice que vive, Jesucristo. Les repito, no le puedo volver a dar ese estudio. Adquiéralo, 25 de diciembre, el domingo del año pasado, ahí está.
Entonces del diezmo dice la Biblia que es algo consagrado para Dios. Y por eso es que en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, hay una sentencia. Uno tiene que saber qué dice cada cosa. Hay una sentencia tan poderosa, capítulo 3 de Malaquías. Hay una sentencia. Versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ay, ¿tendríamos que haber sido consumidos? Sí. ¿Por qué? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Los había dejado, los había abandonado. La cosa estaba tan difícil, la situación estaba tan dura, porque Dios no estaba con ellos. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y hace una pregunta el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Porque esto es algo consagrado, santo, determinado para Dios. Y qué bueno uno poder conocer el correo de Dios para enviarle directamente el dinero al cielo. No, Él no lo necesita allá. Él lo necesita acá, fortaleciendo la economía de su obra. Ahora, que el cristiano tiene que ver muy bien qué está pasando con sus diezmos y ofrendas. Claro, hermano, claro. Pero si él sabe que Dios lo puso en un lugar, délas ahí. Es ahí donde Dios quiere que usted respalde. Es algo consagrado para Dios. Usted le da cuentas a Dios el día que Él lo llame y va a estar bien. Los demás le daremos cuentas al Señor el día que nos llame. ¿Cuántos lo entienden? Así es. Y como dice aquí, diezmos y ofrendas. ¿De qué se trata la ofrenda? Eso también lo vemos en Deuteronomio, capítulo 16. Allá en el Antiguo Testamento, que fue donde se estableció esto. Deuteronomio, capítulo 16. El versículo 16 también. 16. Léalo conmigo, dice. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Es claro que el Señor no solamente quiere que le demos generosamente a aquellos que están a nuestro alrededor necesitados, por lo cual nos dice, mire, le voy a bendecir todo, sino que también dice a la obra, cada vez que usted vaya, lleve algo de lo que yo le haya dado. Si no le di nada, no lleve nada, tranquilo, no se preocupe. Y el problema con el sistema monetario del reino de los cielos es que cuando usted dice, diciendo que es un cristiano, dice, no tengo, no me alcanza, en el mundo espiritual hay unas puertas que se cierran y la próxima vez de verdad no le va a alcanzar. Yo lo comprobé. Al principio yo decía, no me alcanza porque me parecía que el diezmo era mucho. Yo pensaba que mi diezmo era mucho, entonces no ofrendaba. Y empecé a decir, no, yo no diezmo, pastor, porque no me alcanza. Tremendo, hermano. 6 meses después no me alcanzaba. Y cuando lo dije, Dios me sobreabundaba. Ahí está. Léalo. Lo dice claramente. Ahora, la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Proverbios capítulo número 3. Versículo 9 y 10. Y cuando hablamos de honra, si usted quiere ampliar el conocimiento de lo que es la honra, hay 3 audios por ahí que se llaman
La honra, fuente de bendición. Lo puede adquirir. Dice el versículo 10. Perdón, el 9. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Con qué lo tienes que honrar? ¿Con qué? ¿De qué está hablando? En ese tiempo no era solamente platica. En ese tiempo era con todo lo que tenía. Animales, bienes, propiedades, todo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hay personas que no le han tomado como el valor a lo que son los 5 principios económicos del reino. Diezmo, ofrenda voluntaria. Yo ya explico eso en lo que son los 5 principios económicos del reino. La primicia, la inversión o protemplo y la semilla. Yo los acomodo de cualquier manera, solo dejo de primero el diezmo. La semilla, que es la ofrenda que el cristiano con alegría, como todas las demás ofrendas, le da al Señor para fortalecer los medios de comunicación. Y cuando la persona dice, no voy a ser estrecha, no voy a ser escasa, el 10% es de mi Señor y el otro 90% también es de mi Señor, y de ese 90% voy a empezar a dar para esas 4 ofrendas voluntarias. El resultado es espeluznante. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La recompensa es esta: y serán llenos tus graneros con abundancia. Se van a salir, hermanos. Va a tener que llamar personas a quien darle. Pues como el mandamiento es darle a la gente, ¿sí o no? Entonces usted honra al Señor y el Señor le da ¿con qué? Ser generoso con los demás. Ese es el principio. Ese es el principio. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto es alegría, gozo en ese hogar. ¿Y qué dijo Malaquías en el versículo? Vuelvo otra vez a Malaquías. Estamos hablando de la recompensa. Malaquías capítulo 3. Versículo número 10, Malaquías 3:10. El 9 es feo, pero lo comprobé y lo he comprobado en muchas personas, hermano. Este hombre que le digo, con 12 años de cristiano, que mucha gente le había ayudado, yo por eso me doy cuenta de algo, hermano. Una persona desobediente a Dios, usted se puede quedar pobre ayudándole y seguirá arruinado. Enséñele. Llévelo por procesos de sanidad interior, llévelo a liberación, enséñele. Porque si no, no solamente él está arruinado, sino que lo arruina a usted. Hay hermanos así, hermano. Hay gente que usted les puede mandar todos los días y no le alcanza, nunca le alcanza, siempre le va mal. Siempre le va mal. Hermano, que es que tengo una necesidad, tengo que comprar unas medicinas. Usted le da para las medicinas, ¿cuánto es? 150,000 pesos. Tenga, hermano. Después lo llama y le dice, vea, viniendo a comprar la medicina, me pasó esto, me pasó aquello, se me dañaron los zapatos y tuve que comprar zapatos y no tengo para la medicina. Venga pues por los 150, le da los 150. Él se va y lo llama al rato y dice, me robaron, hermano, me robaron la platica, necesito las medicinas. Y usted le vuelve a dar para las medicinas, él va y compra las medicinas. Y le dice, no me he podido tomar la medicina, hermano, porque es que yo con el estómago vacío no puedo tomar las medicinas. Y es que no he tenido, no tengo nada, no tengo, en la alacena no hay nada, hermano, en la nevera no hay nada. Entonces, ¿qué hacemos? No, hermano, una remesita. ¿Y con cuánto hace una remesa? Unos 80,000 pesos. Venga por los 80,000 pesos, le da usted los 80,000 pesos. Y se va a comprar la remesita, hermano, y entonces después lo llama y le dice, oiga, es que me estaba quedando sin camisas y vi una promoción lo más de linda por allá y me fui a comprar las camisas, pero resulta que las que compré me quedan chiquitas y no me las quieren cambiar. Hermano, necesito para la comida porque no me he podido tomar la medicina. Usted pensará que yo estoy exagerando. Le estoy diciendo lo que yo he vivido con personas, hermano, que nunca dejarán de ser arruinadas hasta que no se corrijan con el Señor. Y ese hombre, 12 años, le habían dado casas, carros, varias veces le habían dado el plante para empezar a trabajar.
y seguía pobre y arruinado. Por eso dice el 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero estamos en la promesa de darle al Señor los diezmos y las ofrendas. 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? Como lo dijo Proverbios, serán llenos tus graneros con abundancia, se chorreará la bendición, tendrá que regalar para que no se pierda. Bueno, yo no sé si usted lo cree. No le voy a repetir lo que le leí en el estudio de los diezmos en el Nuevo Testamento, no se lo voy a repetir, le voy a dar otros textos. Lucas capítulo 6, Lucas, capítulo número 6. Versículo 38. Dad y se os dará, no dé y no recibirá, tranquilo, no se preocupe. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y el cristiano que no ha entendido, el cristiano que no cambió de cultura, ese cristiano lo que está pensando y en lo que aspira a ese cristiano es que Dios le toque el corazón a los demás para que le den y se queda toda la vida. Ese hombre que le digo era así, yo espero que haya cambiado. Él siempre vivía de la misericordia de los demás y oraba, Señor, tócale el corazón a los hermanos, tócale el corazón, y nunca había salido de la ruina, porque nunca había empezado a ejercitarse, nunca se había activado en los principios económicos del reino de los cielos. ¿Cuál es ese principio? Es una sola palabra. ¿Cuál? ¿Cuál es? Poderoso, y es una sola palabra. ¿Cuál es el principio económico del reino de los cielos? ¿De aquí a cuándo? Siempre. ¿Cuánto? De acuerdo a lo que Dios me haya bendecido. Eso es otra cosa, hermano. En la medida que uno entiende, en la medida que Dios me va dando porque yo doy, yo voy aumentando. ¿Qué va a pasar? Dios, ¿qué pasa con eso? Yo voy aumentando el dar. ¿Qué pasa a Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Me va aumentando. Me va aumentando. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 8. El secreto es primero darme yo para que no me duela. El secreto es primero darme yo decir, yo le pertenezco al Señor, todo lo mío es de Él, yo no tengo nada, mi vida te pertenece, no quiero nada, no quiero retener nada, yo no quiero retener ni esposa, ni hijos, no quiero retener ni este pantalón, ni el dinero, todo te pertenece, es tuyo. Cuando la persona primeramente se entrega al Señor, el resto lo hace con gozo, con gusto, y puede entender el principio de la economía del reino de los cielos. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 8. Yo creo que usted lo ha leído muchas veces. Yo lo he leído. Y este capítulo es bueno que nosotros lo leamos con una concordancia Strong en la mano para empezar a descubrir el significado de cada palabra y que no nos metan mentiras. ¿8 qué? 8:5. El versículo 5 dice así. Y no como lo esperábamos, está hablando, bueno, vamos a leerlo desde el versículo 1 para que lo entienda bien. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, una iglesia que en ese tiempo era pobre, según habla la gente de la escasez de dinero. Cuando la pobreza es de dinero, en cualquier momento el dinero va a llegar. Cuando la pobreza es mental, es cultural, nunca va a llegar, a no ser que se cambie la cultura y el pensamiento. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Gente pobre era qué? ¿Cuál es el principio de la economía del reino de los cielos? La generosidad, el dar. Y ellos, no teniendo mucho,
seguían dando. Ellos sí sabían cuál era el principio. Dice, abundaron en sus riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. ¿Qué están diciendo? Ellos primeramente dijeron, es que todo lo que tenemos es de Dios. ¿Cómo no vamos a levantar la obra? ¿Cómo no la vamos a impulsar? Todo lo que tenemos es de Dios. Y ellos después descubrieron que en la medida que daban, Dios los sobreabundaba. Bueno, eso también se tiene que tener como un testimonio vivencial. Otra vez, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Si usted y yo, primeramente, hermano, no determinamos que nada de lo que tengo me pertenece, que soy un administrador, y que si conocí al Señor y conocí su obra es porque voy a respaldar la obra del Señor con toda, porque el negocio de Dios, escúcheme, si me atrevo a ponerlo en esos términos para que lo entienda, el negocio de Dios son las almas. Hola, escuche, el negocio de Dios son las almas. La empresa de Dios es la iglesia y todo lo que alrededor de la iglesia se levanta para extender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto invierte un hombre que ama un casino? Lo invierte todo, va y presta, va y hace avances con la tarjeta de crédito, se queda endeudado, pero él le metió todo porque le gusta el casino. ¿A usted le gusta la obra del Señor, sí o no? Ah, bueno. Primeramente hay que darse a uno mismo y tener en cuenta el principio de lo que es el dar en el reino de los cielos. El principio, la ley del dar dice así, capítulo 9, ahí mismo en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cuando yo me doy primeramente a mí mismo, a mí no me da dolor, no me da tristeza dar. Cada uno, lo tiene. Segunda carta a los Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No empezar a decir, hermano, si yo no me entrego primeramente al Señor, yo voy a empezar a ver esto como un negocio. Que Dios nos convenza para hacerlo con alegría. Hola. Que Dios nos convenza para hacerlo porque soy cristiano, mi papá es el dueño de todo y Él me pide, Él me encomendó que impulse, que empuje la obra de Dios aquí en la tierra. Que de acuerdo a eso Él me va a llenar, me va a sobreabundar, pero que yo tengo que llegar al nivel de una alegría y un gozo de darme aún más, no es que 10%. Y eso hay personas que lo han entendido. Hola, esa es la ley, no se le olvide. Cuando usted vaya a dar, analice su corazón. ¿Lo doy con tristeza? Hombre, es que si yo doy esto, no me puedo comprar los zapatos que tanto quería. Mire, vaya, cómprese los zapatos, le aprovechan más que dar una ofrenda con tristeza. O si usted va a dar que porque, Señor, yo sé que si doy esto, entonces, Señor, me das tal cosa. Yo voy para que me des, porque es que lo necesito. No la dé. Usted tiene derecho a tenerlo todo, solo porque es hijo de Dios, solo porque es hija de Dios. En el momento de darlo, tengo que dar, hermano, es con alegría, con gozo, con generosidad, pensando en que mi dinero se va a convertir en palabra, y esa palabra va a atraer a mucha gente para el reino de los cielos. Oiga, la iglesia está muy errada pensando que en el sistema del mundo va a conseguir dinero. Tremendo, ¿sí o no? Es en la locura del evangelio, por eso Pablo lo dice, en la locura del evangelio, es que usted y yo vamos a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Porque esto para cualquiera es locura, hermano, el 90%, el otro dice que el 50%. ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Bueno, al creyente, al que ha conocido una cultura diferente. Lean por último conmigo Proverbios 11,
Proverbios capítulo número 11, con relación a tantas cosas que hay que comentar de ese video. Gente buscando la unidad de la familia, cerró Hobby Lobby, cerró los domingos, cuando más se vendía, y siguió subiendo. El primer año 6%, el segundo 10%. Hermano, agradar a Dios es el centro de todo. Oiga, es el éxito de todo. Proverbios 11:24. Dice la palabra, 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Esos somos los locos del evangelio. ¿Sí o no? Damos y pensando como que nos vamos a quedar pobres, y resulta que es al contrario. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Los que le pagan mal a sus empleados, los que quieren hacer cosas. No, hermano, no es quitándole a los demás. Diga conmigo, no es quitándole a los demás. Dígalo duro, no es quitándole a los demás. No es aprovechándose de los demás que vamos a ser ricos, hermano. Es siendo generosos. El alma se retuerce, ¿sí o no? El 25 dice, el alma generosa será prosperada. No se le olvide, hermano. Si le toca ministrar en un ayuno de 7 días su alma todos los días, todo el día, es el alma generosa la que será prosperada. El alma generosa será prosperada. ¿Qué dice? Y el que saciare, él también será saciado. Capítulo 13 de Proverbios, versículo número 7. Eso también aplicado a lo que hay allí en el video. Hay quienes pretenden ser ricos, otra vez, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres, el que lo reparte todo, el que se pone a dar. Yo voy a trabajar es para dar, y el Señor no lo deja quedar pobre. Todos los días, y voy a dar más, y el Señor le da más. Así funciona la economía en el reino de los cielos. Y yo entiendo por qué muchas mentes y muchos corazones se confunden y dicen, aquí tiene que haber algún enredo. Sí, porque nunca se lo habían dicho de pronto. Pero esta es la verdad del sistema económico del reino de los cielos. Dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El que amasa, el que retiene, ese va a la pobreza. El que da y lo suelta y apoya la obra del Señor y apoya al que es necesitado y le ayuda no tanto a comer sino a trabajar, que es el principio poderoso en el reino de los cielos, entonces ¿sabe qué? Va a haber su vida prosperada. Y algo muy lindo, hermano, no tengo tiempo para hacerle muchos comentarios de ese video. Usted le está asegurando a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos, y de ahí para allá, hermano, prosperidad, bendición, no solamente porque le deja el ejemplo, sino que el Señor le da tanto que ellos quieren seguir esa línea. ¿Cómo era mi papá? Mi papá daba para la obra, pero también le gustaba ayudar a los pobres. Hagámoslo de esa manera. Esa es la forma de manejar las finanzas en el reino de los cielos. ¿Oramos? Oremos, a ver, que el Espíritu gobierne el alma para que pueda el alma entender y humillarse ante una verdad que a ella no le gusta. El alma es terrenal, hermano, el alma le gustan las cosas de las emociones, de todo lo demás. El Espíritu sí percibe lo que es de Dios. Dice la Biblia que el hombre natural no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es así. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.